Me han pedido que haga una presentación sobre un barco que es de mi propiedad, que creo que es una historia bastante interesante. Primero, antes que nada, quiero agradecer a la Real Liga Naval Española y la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, especialmente a Inés Carretier por esta invitación. Como se habrán dado cuenta por el título de la presentación, Viviendo con el pasado, tiene bastante que ver con el pasado. Yo soy un apasionado del mar, siempre he navegado, competido muchísimo en el Río de la Plata, especialmente en el Pacífico, en Estados Unidos, el Mediterráneo, el Caribe, China, etcétera, etcétera. Hasta los 60 años más o menos competía en vela ligera y en las clases de handicap, como antiguamente el IMS, más recientemente el ORC. Y al final me di cuenta, cuando tenía más o menos 60 años, de que ya no era más competitivo, por razones obvias, y buscaba algo más de acorde con mi edad. Un amigo mío, en realidad un primo mío, me invitó a navegar en su barco clásico en una regata en el Río de la Plata. Del momento que me subí a ese barco, estaba fascinado. Los barcos clásicos son algo muy especial porque, además de competir, son únicos. Los barcos clásicos no se fabricaban en serie. Sí, se había imitaciones, etcétera, pero casi todos tienen una historia particular, especialmente los barcos que están compitiendo en las grandes regatas de barcos clásicos en el Mediterráneo en particular, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Yo buscaba un barco que tuviera relevancia en el Río de la Plata. Y había un barco en particular que hacía muchos años que había desaparecido del Río de la Plata, pero que sabíamos que en alguna parte existía. Por gran fortuna, un amigo mío, Billy Torres, encontró ese barco en San Francisco. El barco es el Fjord 3, que fue diseñado por Germán Frers y es un barco referente en el Río de la Plata. Si uno va al Yacht Club Argentino en Buenos Aires, en la sala de directorio hay un solo modelo, hay muchos medios cascos, pero un solo modelo en una vidriera, que es el Fjord 3. El Fjord 3 fue construido en 1946, votado en 1947, creo que fue el 3 de enero, para participar en la primera regata Buenos Aires-Río de Janeiro. En esa regata, Germán Frers, que estaba al timón, era el armador, llegó segundo. En realidad, cuando llegó a Río de Janeiro, había muy pocos barcos en el puerto. Se bajó a tierra y pensó de que, bueno, llegué tan tarde, ya se hicieron la ceremonia de entrega, etcétera, etcétera. Y cuando le informan de que en realidad él llegó segundo, fue tal el acontecimiento que en la entrega de premios el armador del barco que llegó primero se dio vuelta cuando le entregan el premio a él y se lo da a Germán Frers. Ese barco, el Fjord 3, fue, según los libros escritos de Germán Frers, era uno de sus barcos favoritos. Sus hijos, que son amigos míos, todos recuerdan muchas veces navegando a bordo de ese barco. Fue un barco que compitió muchísimo en el Río de la Plata. Fue tan exitoso que a Germán Frers le pidieron 3 barcos más, gemelos, digamos. 2 de ellos, el Chipino y el Joan, están todavía compitiendo, han sido restaurados y les va muy muy bien en el Mediterráneo, donde está el Fjord 3. El Chipino en particular es un barco casi imbatible, es nuestra gran competencia al Fjord 3. Bueno, encontramos el barco en 2011,
para traerlo de San Francisco al Río de la Plata, al Uruguay en particular, fue toda una odisea. Podíamos haberlo navegado cruzando el canal de Panamá y bajar por la costa de Brasil, pero eso hubiera sido mucho tiempo y además con todos los daños que puede sufrir un barco en una travesía tal. Decidimos entonces llevarlo a un puerto de la Florida y embarcarlo al Uruguay. Tuvimos que llevarlo en 2 camiones, uno para el mástil y el otro para el casco. Cuando llegamos a la Florida, resulta que estuvo el primer buque al cual iba a ser embarcado para el Uruguay, no tenía las herramientas para subirlo, entonces estuvo 2 meses parado en el muelle esperando otro barco. Cuando al final llega un barco, lo lleva al Uruguay, y en el Uruguay no tenían las herramientas para bajarlo. Entonces el buque siguió al puerto de Zárate en Argentina, y ahí había otro buque que se hizo un traslado a ese buque, y ahí recién llegó a Montevideo después de haber salido de San Francisco como 4 meses antes. El gran temor nuestro era de que haber estado tanto tiempo un barco de madera afuera del agua, que el momento que lo pusiéramos en el agua se iba a hundir o se iba a llenar de agua. Teníamos todas las bombas de achique listas para esa eventualidad, que cuando lo pusimos en el agua era increíble, no perdía por ningún lado, que es realmente algo increíble en un barco que en ese momento tenía 70 años, o casi 70 años. Bueno, lo competimos en las regatas clásicas el primer año sin hacerle nada. El barco había sido, cuando lo tenía Germán Frers originalmente en el Río de la Plata, él, después de correr varias regatas durante varios años, se lo vendió a un señor llamado Raúl Decker, un argentino, que también compitió. Tiene una anécdota muy divertida del barco, que es, en un momento Germán Frers decide que el barco es tan bueno que lo va a llevar a la regata más importante de altura en ese momento, que era la regata Newport en Estados Unidos, a Bermuda. Lo sube a un buque en el puerto de Buenos Aires, y el gobierno del momento le dijo: bueno, queremos que el barco en el casco lleve cierta propaganda. En ese momento ningún barco de regata podía llevar ninguna propaganda, entonces él tristemente tuvo que bajar el barco y no pudo llevarlo a Newport. Pero sí lo llevó Raúl Decker unos años más tarde, cuando ya había cambiado el gobierno y no había esa exigencia. Lo llevó a Newport y ganó su clase en la regata Newport Bermuda. Después de correr esa regata, a los pocos años Raúl Decker se lo vendió a un señor americano que lo lleva a las islas del Pacífico, Tahití, etc. Y después de 20 años el señor aparentemente falleció o a bordo en una de las islas, no se sabe bien. Después de unos años lo encuentran unos hippies de la época, lo llevan navegando de vuelta a Estados Unidos, sufre mucho daño en una tormenta antes de llegar a Hawái, donde entre otras cosas pierde el mástil. Llega el barco al puerto de la Marina del Rey en Los Ángeles, donde vive unos 20 años más con hippies a bordo. No sé el estado que estaba el barco, pero seguro que no era muy bueno. Lo encuentra un jugador de fútbol profesional, un jugador de fútbol profesional americano, y él le hace la primera gran restauración en el estado de Oregon, sobre el Pacífico, en Estados Unidos. Y lo tiene varios años, pasa por muchas manos. Yo tengo la historia, pero me faltan unos 7 años para saber quiénes son los dueños, pero pasa por varios dueños y al final llega a la propiedad de un cirujano plástico en Las Vegas. Y él lo pone a la venta en el 2010.
y ahí en el 2011 lo encontramos nosotros. El barco estaba en una marina en San Francisco, o en realidad cerca de San Francisco. Casualmente estaba al lado de otro barco que se llama el Santa Ana, que era el barco de Humphrey Bogart, el actor de cine, y Lauren Bacall. Y a mí me causa bastante gracia porque cuando la gente venían a ver a un barco clásico para comprar, inmediatamente preferían el Santa Ana simplemente por la historia que tiene en Estados Unidos. El Fjord 3 no tiene casi ninguna historia en Estados Unidos, entonces era de menos interés, digamos, para los potenciales compradores. A mí, por supuesto, me interesaba por sobremanera. Me puse a negociar. Después de unos 2 meses yo había hecho una oferta y la verdad que no tenía ni una respuesta. Pareció raro. Llamé al broker y le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no me contestan por lo menos? Y ahí me informó de que el cirujano plástico de Las Vegas estaba intervenido por la autoridad americana, la impositiva, y estaba embargado el barco. Todos los bienes del señor, el doctor, estaban embargados, entre ellos el barco, y yo tuve que negociar con la autoridad impositiva en Estados Unidos, y eso demoró un buen tiempo, como cualquier ente público. Las decisiones se demoran mucho en tomarlas, y al final lo compré. Lo llevamos en ese viaje, esa odisea, digamos, camiones, etcétera, traslados y lo que fuera. Corrimos ese año, no con mucho éxito, con poco éxito, y decidimos llevarlo al barco a su estado original, que es un barco de carrera, digamos un pura sangre de carrera, de regata. El cirujano plástico lo había llevado más bien a un barco de crucero, de paseo. Tenía muchas cosas que no tenían nada que ver con un barco de regata. Por ejemplo, tenía un sistema de agua caliente, sistema de calefacción, en la proa le había puesto un camarote. Nosotros quitamos todas esas cosas, lo llevamos a su estado original, y para eso tuvimos la gran suerte de que los hermanos Frers, hijos de Germán Frers, tenían los dibujos originales. Los carpinteros artesanales que lo restauraron en el Uruguay usaron todos esos planos, más fotos que teníamos del barco navegando, y el modelo que estaba en la sala de directorio del Yacht Club Argentino. La restauración se demoró casi un año. Entre muchas de las incógnitas y preguntas y problemas que tuvimos, uno de los grandes problemas era qué hacer con la cubierta. En algún momento la cubierta original, que era una cubierta de petiribí, una madera que se encuentra en Argentina, aparentemente muy buena, le habían puesto arriba paneles de madera terciada fenólica, y arriba de eso el cirujano plástico de Las Vegas le había puesto una cubierta plástica. Por supuesto que la cubierta plástica marchó, y ahí vino el gran debate: ¿qué hacemos con el fenólico y el petiribí que estaba abajo? Yo estaba tan contento con el hecho de que el barco no hacía agua por ninguna parte, que dije, bueno, vamos a poner arriba de eso una cubierta de teca de 14 milímetros. Y fui un poco criticado porque decían que al final el barco pesaba unos 300 kilos más por haberle dejado el fenólico. Mucha gente dijo que le hubiéramos sacado el fenólico y puesto solo la teca arriba del petiribí, pero lo dejamos así, y el barco la verdad que quedó espectacular. Cualquier persona que lo ve parece un mueble antiguo, es fantástico el barco. El barco competimos otra temporada en el Río de la Plata, no nos fue particularmente bien, pero estábamos aprendiendo del barco, estábamos conociendo al barco. Lo llevamos a Europa en el 2015, y la primera regata que fue en Antibes salimos cuartos.
La segunda regata fue en Argentario, en Santo Stefano, y ahí salimos en el podio. No me acuerdo si era segundo o tercero, pero salimos segundo o tercero. Y desde 2015 hasta este año, el año pasado, por razones obvias de la pandemia, no hubo regatas clásicas. Corrimos unas 30 regatas y estuvimos en el podio, o sea, primero, segundo, tercero, en casi todas ellas, menos 4. Así que es un barco con muchísimo éxito. Nuestra gran competencia son barcos como el Chipino, que es un gemelo, que es muy bueno, la verdad. Otros barcos que son competencia son el Manitou, que era el barco del presidente Kennedy, que le decían la Casa Blanca flotante, y otro más era el Santa Ana mismo, que lo compró una señora Wendy Schmidt, que tiene varios barcos y lo corre también ese. Eso es una gran competencia. Hay muchísimos barcos, son casi todos barcos con historia interesantísima, que lo hace muy, muy atractivo. Este año fue un año especial porque era un gran esfuerzo armar tripulaciones para este año, con todas las restricciones que había para viajar, PCRs, vacunas, etcétera, etcétera. Pero logramos 2 regatas, la regata Puig en Barcelona, donde salimos primeros en nuestra clase, y la Copa del Rey en Mahón. En la Copa del Rey tuvimos el privilegio de haber recibido un premio adicional que este año 2021, por ser los 500 años de la Vuelta al Mundo, nos dieron un premio especial que es el Juan Sebastián Elcano. Cuando me lo entrega el almirante en la ceremonia, se dio vuelta y me dice: la verdad que me da muchísimo placer y orgullo dárselo a un barco de Sudamérica por los lazos que tenemos con Latinoamérica en general, y sería muchísimo mejor dárselo a un barco de Latinoamérica que los otros barcos, que en su mayoría eran ingleses, franceses, etc. Ese fue uno de los logros. Otro logro, nos llevamos una sorpresa en octubre. Nos llaman de la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos para decir que también nos daban un premio por la performance que habíamos tenido. La verdad que para nosotros fue un gran orgullo, por el sacrificio que implica correr un barco en el Mediterráneo con casi toda tripulación de o Argentina o Uruguay, y siempre hay 1 o 2 de España. Es un sacrificio importante, y recibir reconocimientos como esos trofeos, la verdad que nos da muchísimo placer y nos da ganas de seguir corriendo. La verdad que vamos a seguir corriendo. En el futuro nos gustaría, hemos regateado en España, por supuesto, en Palma, en Mahón y Barcelona. Nos gustaría hacer la regata de Porto Gerry, que es una regata muy importante y muy interesante. También nos gustaría, en Francia hemos hecho la regata de Antibes, Cannes, Saint-Tropez y Porquerolles. En Italia hemos hecho la regata de Santo Stefano y Spezia, Puerto Venere. Y ahí hay 2 o 3 regatas más que nos interesaría hacer. También está la regata de Spetses en Grecia, que es una que nos gustaría hacer. Y finalmente estamos interesados en hacer una regata o organizar una regata en Malta. Malta es el destino de una regata clásica, pero no organiza una regata clásica. Así que para nosotros sería muy importante tener una regata ahí, a pesar de el hecho de que el Fjord 3 navega bajo bandera de Malta. Bueno, sin más, quería simplemente agradecer de vuelta a la Real Liga Naval Española.
y la Real Asamblea Española de Capitanes de Yates y a Inés Carretier por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias.